Muy buenas noches. Soy el doctor Antonio Carrasco, médico hematólogo. Muchas gracias a la Facultad de Medicina por la invitación a esta presentación de inmunología del trasplante, en la cual tocaremos temas como tipos de trasplante, mecanismos de rechazo de trasplante, prevención y tratamiento de rechazo del aloinjerto. Yo soy hematólogo, graduado de San Marcos, del Hospital Rebagliati, y actualmente médico en Clínica Angloamericana. Cuando uno revisa el tema de trasplantes, son diferentes órganos involucrados. Acá hay una gráfica de más o menos 12 diferentes órganos que tienen mecanismos de rechazo, de prevención, en tiempos, en características del tipo de trasplante y de los mecanismos involucrados en el rechazo del mismo. Vamos a ir tocando algunos de los más importantes, principalmente el área renal, trasplante para progenitores hematopoyéticos, que son los que nos sirven básicamente como modelos para explicar los mecanismos involucrados en el rechazo. Cuando uno habla de trasplante o injerto, hay 4 tipos que ahí figuran: el autoinjerto, el aloinjerto, el isoinjerto y el sinoinjerto. El autoinjerto es básicamente un receptor donante que es el mismo individuo. El aloinjerto u homoinjerto es el individuo no idéntico, que son de la misma especie. Este es muy relevante. Por ejemplo, tu hermano de padre y madre que es totalmente compatible contigo. El isoinjerto, el sinjerto o singénico, en el cual son sujetos idénticos, gemelos univitelinos. Y el senoinjerto o el heteroinjerto, en el cual los individuos son de diferente especie. Por ejemplo, tejido porcino en humanos y diferentes tejidos de otros animales en humanos, que es un área de desarrollo bastante importante. Acá tiene que ver mucho el complejo de mayor histocompatibilidad en clase 1 y clase 2. Acá en el gráfico se puede notar el clase 1 que tiene básicamente una cola transmembrana y el clase 2 que tiene 2 colas transmembrana. Tienen mecanismos diferentes de reconocimiento y básicamente los resultados del trasplante dependen de la identidad que puede existir entre los antígenos del receptor para los antígenos de clase HLA clase 1 y clase 2. Cuando estos no son compatibles, existen tratamientos inmunosupresores que al utilizarlos pudieran originar problemas como son infecciones. Por ello, puede haber infecciones oportunistas como hongos, virus, protozoos y otros. A largo plazo, la no compatibilidad puede generar el desarrollo de tumores como linfoma, sarcoma de Kaposi, básicamente por falla del sistema de inmunovigilancia. De manera que cuando uno habla de compatibilidad, bueno, nos damos la mano y todos seguimos para adelante. Sin embargo, cuando no existe la compatibilidad, existe el rechazo, existe la pelea entre el tejido, el injerto y el receptor, y esto puede conllevar a una pérdida completa del injerto. Esto es importante mencionar de que no solamente son clase 1 y clase 2, actualmente ya existe identificado el clase 3, y en clase 1 generalmente hemos trabajado el A, B, C, sin embargo tenemos el E, el G y el F, que son relevantes, son complejos menores, y en el clase 2 no solamente el DQ y el DR, sino también tenemos DM y DP. Todos estos alelos están ubicados en la región CP21 1 al 21.3 del brazo corto del cromosoma 6. Y tenemos también el clase 3, que es un grupo importante que pudiera originar como complejo de histocompatibilidad menores problemas en relación a rechazo. La manera como estudiamos nosotros actualmente estos procesos son mediante los estudios de secuenciamiento. Sin embargo, no fue así desde el inicio. Lo que se buscaba era ver si es que existía alguna relación entre los linfocitos del donante y el receptor en placas de Terasaki que se llevaba al microscopio y había una reacción positiva y una reacción negativa. Esto nos servía a nosotros para interpretar la histocompatibilidad inclusive antes del procedimiento per se. Posteriormente se llevaron a técnicas de PCR en gel con termociclador y recientemente en gel de secuencia en el secuenciamiento. Estas son técnicas de NGS de alta eficiencia con una grandísima cantidad de información y que por sistemas informáticos nos permiten conocer más la compatibilidad que puede haber entre un donante y un receptor antes del procedimiento. Estos mecanismos de rechazo se basan básicamente en saber
o de reconocer qué es lo que existe entre el receptor y el donante. Y va a haber mecanismos propios de procesos celulares y humorales. Esta gráfica nos muestra, por un lado, cuáles son estos mecanismos de reconocimiento, que son básicamente tres. Un reconocimiento directo, indirecto o un reconocimiento semidirecto, en la cual células dendríticas del donante se interactúan con las células T específicas del injerto con la generación o proliferación de una clona de linfocitos T específica. En el indirecto es mediante APCs del receptor, que son células presentadoras de antígenos del receptor con péptidos del injerto, que en el nódulo linfático puede originar una clona específica de células T que pueden migrar y generar respuesta inmune. Y en el mecanismo de reconocimiento semidirecto son células APC del receptor con APC del donante, y que éstas interactúan entre APC del receptor y el donante y forman una nueva APC que migra al nódulo linfoide y puede originar una generación de una clona específica para la respuesta. De manera que esta primera lámina nos enseña que existen mecanismos de reconocimiento que involucran células del donante y del receptor, básicamente las APC o dendríticas. Cuando estas ya son generadas, tenemos en esta lámina esta población de linfocitos T, que puede originar posteriores respuestas. Recuerden que en la anterior teníamos la generación de estas clonas de linfocitos T, y bueno, estos linfocitos T no quedan ahí, sino pueden originar la generación de otras interleuquinas para la formación, por ejemplo, de interacción con linfocitos T CD8 citotóxicos, o puede originar la interacción con interleuquina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa para la generación de poblaciones natural killer, que al nutrirse con interleuquina 2 que deviene del injerto pudiera originar mayor daño directo al tejido. Finalmente, esta población linfocitaria puede originar interferón gamma y factor estimulante de colonias granulocitos macrófagos para la generación de estas poblaciones que en forma retroactiva incrementa la interleuquina 12 y que puede originar mayor permanencia de esta población celular. Como ven, son mecanismos involucrados por células que son respuestas proinflamatorias adaptativas involucradas por células. Pero no son las únicas, también tenemos respuestas humorales. ¿Y cómo es esto? Bueno, acá ya tenemos otra clona distinta, que son las clonas TH2. TH1, TH2 tienen un mecanismo de contraparte, un mecanismo de equilibrio. De hecho, una inhibe a la otra. Y se trata del TH2, también el de generar una población que incrementa linfocitos B y genera células B de memoria o células plasmáticas para la generación de anticuerpos, que son productos que van a generar ataque directo al tejido y mecanismos de rechazo. Como ven, hay tanto respuestas celulares y también las respuestas mediadas por anticuerpos o humoral. Esta es conocida como respuesta antiinflamatoria o humoral. Esta es la manera como más o menos interpretar esta gráfica de los diferentes mecanismos que existe, tanto celular y humoral, para los procesos de rechazo en trasplante. De manera que, tratando de resumir, se debe al reconocimiento del injerto como extraño, hay una inmunidad humoral, donde hay un papel complejo, interviene en el rechazo hiperagudo, por ejemplo, la inmunidad humoral. La estimulación de la inmunidad humoral depende en gran parte de presencia de vasos sanguíneos, eso es importante. Y esta lesión esencialmente se ve como vasculitis por linfocitos B y células plasmáticas. Importante mencionar en la inmunidad celular que hay activación de linfocitos T, CD4, CD8. Esta produce aumento de permeabilidad vascular y migración de leucocitos y macrófagos al foco y destrucción del tejido injertado o del injerto propiamente dicho. En la temporalidad hay algunos rechazos que son hiperagudos, que son en minutos u horas. Las causas son anticuerpos que actúan frente a células del donante persistente y complemento. Hay unas que son aceleradas, que duran o suceden a los días,
en la cual hay una reactivación de células T sensibilizadas previamente. Hay un tipo de rechazo que es agudo, que toma días a semana, en la cual hay una activación primaria de las células T. Y hay una que es crónica, en la cual puede tomar meses, años, en la cual los mecanismos son diversos y muy poco claros. Existen anticuerpos, inmunocomplejos, reacciones celulares lentas y recidiva de la enfermedad original, por ejemplo. Todas ellas están involucradas en un deterioro progresivo del tejido injertado y falla finalmente del mismo. Acá, por ejemplo, ven rechazo hiperagudo. Es algo que puede suceder entre el acto quirúrgico y pocas horas después. Estos son riñones que, por ejemplo, tienen mecanismos de solubilización previa al trasplante, y en algunas ocasiones puede originar una palidez después de la aplicación del tejido en la zona de los injertos vasculares, y hay una palidez por falta de vascularización. En la microscopía se ve trombosis de arteriolas capilares infiltradas de polimorfonucleares, linfocitos y necrosis isquémica del injerto. Acá la lesión es irreversible y generalmente responde pobremente a la inmunosupresión. Cuando uno hace la inmunistoquímica puede haber depósitos y puede haber inclusive infiltración linfocitaria, polimorfonucleares y la microtrombosis propia de este tejido. Algo similar se puede ver en el tejido cardíaco, en el cual el tejido se ve infiltrado por polimorfonucleares, y también puede haber una seria alteración en la permeabilidad vascular arteriolar. De esta manera se ve como una vasculitis de pedazos pequeños o de arteriolitis que origina disfunción del órgano. En el rechazo agudo, eso es a partir de la primera semana, se diagnostica por biopsia de órgano trasplantado. En la microscopía se ve lesiones intersticiales y vasculares, hay infiltración linfocitaria, necrosis, y en casos graves puede haber infarto masivo del tejido. Son lesiones vasculares, pueden ser aisladas o junto a lesiones intersticiales con infiltración linfocítica y compromiso de pared y focos de necrosis. Acá pueden ver en color verde cómo se puede observar la infiltración en un tejido arteriolar y que esta puede conllevar básicamente hasta un infarto, hasta un cierre completo y obstrucción del vaso. El rechazo crónico obviamente tiene que ver con un poco más de tiempo. Hay mecanismos relacionados a inmunidad humoral, por ejemplo. Hay lesiones iniciales, reacciones contra células endoteliales, microtrombos. Estas comienzan inmediatamente después del trasplante y progresan muy lentamente. Esto puede tomar tiempo, hasta años. Aparecen los primeros síntomas de disfunción del injerto y esto conlleva la pérdida del mismo. Acá se ve, por ejemplo, un mecanismo de infiltración celular con presencia de infiltración del tejido, acá una disrupción del tejido propio del trasplante, y esto va en forma progresiva, ¿no? Comienza los primeros 6, 7 meses del trasplante y lentamente se va deteriorando el órgano hasta llegar al rechazo completo. Todos estos estudios se realizan con la intención de que obviamente un órgano trasplantado no sea rechazado. Lo que nos interesa es que un órgano trasplantado sea viable y continúe. Pues de eso se trata. Se trata sin duda de que podamos continuar o hacer estudios previos para que no se produzcan mecanismos de rechazo. Y existen mecanismos cuáles son los estudios de la se realiza previamente al trasplante, estudios de detectar si el paciente tiene anticuerpos anti-HLA contra el tejido que va a ser trasplantado. Entonces se busca suero del receptor y células del donante, y se hace un cross-match, ¿no? Si hay presencia de anticuerpos en el suero del receptor dirigido contra células del donante, eso se denomina cross-match positivo. Y en estos casos el trasplante está contraindicado, o eventualmente tiene que haber algún manejo previo de ese cross-match para disminuir las tasas de rechazo. Lo opuesto sería la ausencia de estos anticuerpos en el suero del receptor dirigido contra células del donante y que nos permitiría que el trasplante sea viable. En este caso se habla de un cross-match negativo. El estudio de cross-match es muy complejo. Por mucho tiempo se ha venido estudiando y trabajando con diferentes tipos de tejidos
y procedimientos. Y uno de ellos que es muy relevante es la presencia del cross match de manera que tenemos nuevas técnicas para investigar estos anticuerpos y existen paneles más complejos y más amplios, conocidos como PRA. El PRA es un procedimiento ya mucho más sofisticado y pueden ver acá en la gráfica células del injerto con complejo de histocompatibilidad clase 1 de una sola cola y el clase 2. Y pues, si el paciente tiene o presenta anticuerpos tipo contra la clase 1 o con la clase 2, estas pueden ser detectados. Y como existe una gran cantidad de antígenos, clase 1 y clase 2, bueno, nos da un porcentaje. Se conoce como el porcentaje PRA. Lo óptimo es que tú tengas 0, es decir, no tengas presencia de anticuerpos contra el órgano que vas a recibir. Y en ese sentido, si el paciente tiene menos del 20%, se considera un paciente de bajo riesgo. Si el paciente tiene valores más elevados, más del 30, son pacientes de alto riesgo. Y si el paciente tiene valores mayores del 70%, son pacientes hipersensibilizados. Y en este grupo, el rechazo es altamente probable. Acá, por ejemplo, se puede observar que a mayor porcentaje de PRA, el número y el porcentaje de rechazo hiperagudo y falla primaria del injerto es mucho mayor. Esto fue diseñado por el doctor Terasaki hace más de 20, casi 20 años, y sus estudios nos han mostrado de que si el PRA está presente, el rechazo es altamente probable. Y a mayor porcentaje de PRA, las tasas de rechazo pueden incrementar sustancialmente. Eso nos llevó a conocer todas estas teorías del profesor Terasaki ya de acá hace más de 20 años que lo ha venido él argumentando, en la cual es sumamente importante su averiguación e indagación previo a los procedimientos de trasplante por el impacto que existe de la presencia de estos anticuerpos en el paciente receptor versus el tejido que va a ser injertado o trasplantado, ¿no? Esta teoría humoral en trasplante de órganos es importante porque estos anticuerpos pueden causar rechazo, tanto renal hiperagudo in vitro, puede conducir a depósitos de CD4 asociados con falla temprana del injerto renal, puede haber marcadores de sensibilización que pueden conducir a rechazo agudo prematuro. Se vio, por ejemplo, que estaban presentes en el 96% de un grupo grande de más de 800 pacientes que presentaron rechazo de injerto renal, de manera que estos anticuerpos anti-HLA en forma masiva y que los conocemos como PRA, que son parte de la teoría humoral, nos conllevan a nosotros a reconocer que existe un porcentaje importante que pudieran condicionar a un rechazo. Están asociados con rechazo crónico inclusive, no solamente hiperagudo y agudo, sino también rechazo crónico en 33 estudios de injertos renales, cardíacos, pulmonares y hepáticos. De manera de que esto de la temporalidad, que sea básicamente celular y básicamente humoral, es relativo. Cada vez estamos viendo que la teoría humoral es sumamente importante en el contexto de los diferentes tipos de rechazo en relación a la línea de tiempo, ¿no? E inclusive estos PRA, pues, como definición, están antes del rechazo, ¿no? O sea, los pacientes, por ejemplo, se sensibilizan antes del trasplante. Y un ejemplo claro es aquellos pacientes politransfundidos, aquellos pacientes que han tenido transfusiones múltiples antes de un trasplante, pues están sensibilizados, presentan un PRA alto, que son anticuerpos circulando contra los diferentes linfocitos que han recibido en el proceso de las transfusiones, si bien es cierto son mínimas, pero igual los reciben, y que estos originan un mecanismo de sensibilización en el contexto del trasplante. Algo adicional, los pacientes trasplantados que tienen anticuerpos podrían ser tratados, sí, de hecho hay mecanismos de primero reconocer que el PRA existe y si en caso podemos ser tratados con inmunosupresores hasta que los anticuerpos desaparezcan.
De hecho, el paciente que no tiene anticuerpos, la inmunosupresión puede ser reducida hasta inclusive cortada, a efectos de que al no tener anticuerpos simplemente no los va a necesitar. Y generalmente mencionar que la presencia de anticuerpos anti-HLA del injerto puede inducir al rechazo crónico y esto puede tomar meses a años hasta eventualmente producir falla del injerto. Esto es importante, ¿no? No es que sea crónico, no es que sea hiperagudo, sino la teoría humoral es de una manera transversal en los diferentes estadios de los tejidos. Acá hay un ejemplo, por decirles pacientes con trasplante sin PRA y pacientes con PRA. Bien, saben que estas curvas de Kaplan-Meier nos muestran cuanto más alto es mejor. Acá los pacientes que tienen PRA obviamente van mal. Y si es un paciente que va a un segundo trasplante, podemos entender que habrán pacientes mucho más sensibilizados y que ellos pues no tienen un desarrollo de post-trasplante bastante malo. En este grupo de pacientes con citocinas o presencia de PRA, origina obviamente un rechazo mayor al trasplante. Este es un estudio muy interesante brasileño publicado hace más de 15 años, en el cual nos gusta porque ellos vieron que en el trasplante renal que no había anticuerpos PRA, por ejemplo, tenía un desarrollo muy bonito, ¿no? Una alta tasa de recuperación. Y conforme comenzaban a aparecer el PRA, miren, el PRA contra el anti-HLA clase 1, un poco menor, contra la clase 2, un poco menor, y obviamente más catastrófico cuando el paciente tenía PRA anti-HLA 1 y 2. De manera de que es importante la presencia de estos anticuerpos porque han de venir en la calidad de la donación y del trasplante per se. Existen diferentes mecanismos de tratamiento en el contexto de detectarlo, porque si se detecta eso antes del trasplante, bueno, se trata de ver algún mecanismo para evitar el rechazo, ¿no? Se usa la plasmaferesis, inmunoabsorción, micofenolato, tacrolimus, diferentes medicamentos como rituximab, anticuerpos y otros más que tienen la intención básicamente de reducir esa cantidad de anticuerpos previo al proceso del trasplante y que te pueda dar tasas menores de rechazo o eventualmente corregirlas totalmente. Médula ósea. Los últimos slides van a ser para hablar de un tipo de trasplante que es complejo desde el punto de vista inmunológico. Desde el punto de vista técnico se viene realizando en el país ya casi 30 años y eso es una situación importante en el manejo de neoplasias hematológicas. Esta es la médula ósea, que es un tejido fluido, está en la parte interna de los huesos, es el 6% de nuestra masa corporal, y el trasplante de médula ósea ha evolucionado tremendamente. Miren, en la parte superior tienen cómo nosotros obteníamos médula ósea, eran punciones al donante, sacábamos médula ósea, esta médula ósea era colocada en unos Pyrex y luego eran de alguna manera filtrados porque en este Pyrex había grasa, había espículas de la médula ósea y era un procedimiento en sala de operaciones. Al donante lo teníamos un poco complicado con el dolor posterior. Esto ha cambiado sustancialmente. Prácticamente estos procedimientos ya no estamos haciendo, porque el procedimiento actual es obtener al donante células mediante un proceso de aferesis. Vean ustedes, como quien dona plaquetas, el donante puede donar múltiples veces sus células CD34 que se pueden obtener de sangre mediante previo procedimiento de movilización, y estas células las transfundimos mediante un procedimiento al donante. Este es un paciente donante, este es un donante y acá tenemos un paciente en la cual él está recibiendo el tratamiento de sus células madre, pero antes de eso al paciente hay que ponerle una quimioterapia. Esto le va a producir un deterioro de su médula ósea. Acto seguido el paciente recibe las células madre de su donante histocompatible. Como ven, en el trasplante de médula ósea no hay cirugía, las personas están totalmente en sus habitaciones, tiene que haberse un mecanismo de control de prevención de infecciones y control de las mismas, y es básicamente el uso de un tejido que pues se transfunde mediante estos catéteres y no hay una cirugía de por medio. El trasplante por gestiones hematopoyéticos tiene 5 etapas, en las cuales
nosotros al paciente preparamos en la línea del tiempo, le damos una primera fase en la cual le damos quimioterapia, es alta dosis de quimioterapia. En la fase 2 el paciente tiene un recuento leucocitario bastante bajo, y obviamente acá puede haber complicaciones infecciosas. En una fase 3 el paciente se va recuperando del proceso del trasplante. En la fase 4 hay un mecanismo de convalecencia y en la fase 5 un mecanismo de convalecencia tardía. Las complicaciones que puede haber en el trasplante son múltiples. El rechazo puede estar en cualquier momento y las infecciones pueden estar ubicadas según la fase 1 al 5 que tiene el paciente. ¿Ok? Después, en el proceso de trasplante, el paciente en las primeras fases ha de recibir soporte transfusional porque es obvio, son células que van a poblar su médula ósea y tienen que recuperarse progresivamente. Y también tiene que tener una terapia de soporte básicamente con factores estimulantes de colonia, antieméticos, la parte nutricional y antibióticos de ser necesario. Estas 5 fases las vamos a describir rápidamente, no sin antes decir de que el sistema de reconstitución inmune post-trasplante no es pronta, demora hasta años. Sin embargo, se puede ver que hay grupos celulares que se recuperan rápidamente, siendo los neutrófilos los primeros. Y los últimos, las poblaciones linfocitarias CD4 y la en verde, la CD8, que pueden tomar mucho más tiempo. De manera de que la presencia de grupos celulares distintos a tiempos distintos también nos darán diferentes tipos de mecanismos de rechazo del tejido en el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Esto se conoce como enfermedad injerto contra huésped, en la cual hay mecanismos de pelea, o también denominado graft versus host disease, entre el tejido del donante y el tejido implantado. Esto ocurre cuando el injerto tiene células inmunocompetentes que son trasplantadas a pacientes inmunodeprimidos. La clínica depende, es sistémica y depende del órgano blanco o del órgano de choque que está involucrado. Esto se da en 3 formas clínicas, la denominada enfermedad injerto contra huésped aguda, clásicamente definida como los primeros 100 días, la crónica más de 100 días. Sin embargo, puede haber procesos agudos un poquito más tardíos y procesos crónicos un poquito más tempranos, ¿no? Y la hiperaguda es algo que se puede presentar en la fase inmediatamente post-infusión del injerto. En la fase 1, ¿cuáles son las estrategias pues, para evitar estos rechazos? Es el uso pues, de una serie de estrategias preventivas para controlar que no exista rechazo. En la fase 1, en la cual se da quimioterapia, nosotros usamos algunos medicamentos clásicos como fludarabina, ciclofosfamida, Verfalan, Busulfán. Esto tiene la intención de disminuir los mecanismos de rechazo o también el enfoque de trasplante de intensidad reducida, con regímenes cortos que evitan el uso de altas dosis de quimioterapia y también regímenes cortos que evitan el uso de la criopreservación. Esto hoy por hoy ya se está utilizando con mayor frecuencia. Se busca optimizar la farmacocinética de diferentes drogas, como por ejemplo el busulfán, optimizar el producto celular entre las poblaciones NK, con KIR y la depresión de linfocitos T, incorporación de nuevos agentes y anticuerpos monoclonales, que así como hablamos en el trasplante renal, buscan disminuir opciones de rechazo. En la fase 2, en la fase de citopenia, hay estrategias pues para dar profilaxia antibiótica, monitorización viral, el uso de los factores estimulantes de colonia, que nos permite a nosotros conllevar esta fase del paciente en citopenia, ¿no? Y acá lo que hacemos es el uso de estos factores estimulantes, la prevención del injerto contra huésped. Acá tenemos algunos medicamentos nuevos como el bortezomib y sirolimus que te permiten el control del mismo, el uso de tecnología de telemedicina y enfermerías para manejo ambulatorio. Esto es súper importante porque se están logrando monitorización fuera del hospital. En muchos de estos pacientes requieren una fase de seguimiento bastante prolongada. Y la utilización, por ejemplo, de los factores estimulantes de queratinocitos, como el palifermin, que te permite a ti controlar injerto contra huésped intestinal, ¿no? Otras como la interleuquina 7 y linfocitos T
o el bus con mayor cantidad de células CD34 permiten al grupo de pacientes controlar y disminuir esta fase de citopenia. Esto es importante porque uno de los marcadores muy relevantes en lo que es injerto contra huésped en médula ósea es la interleuquina 6. Vean ustedes el paciente cómo sube la interleuquina 6 y eso está bastante relacionado con el mecanismo de rechazo o injerto contra huésped posterior. Esto no es exclusivo del trasplante de progenitores hematopoyéticos, también lo hemos visto, por ejemplo, en COVID, en la cual la interleuquina 6 sube tremendamente, produciendo una tormenta de citoquinas y mayor deterioro de los diferentes tejidos en los pacientes. En la fase 3 o recuperación temprana se puede observar algunas estrategias como la utilización de ciclosporina, tacrolimus y metrotexate, todas ellas con la intención de disminuir el mecanismo de rechazo. También existen mecanismos para uso de terapias con biomarcadores para anteceder al cuadro clínico mediante la detección de algún biomarcador, y por ejemplo interleuquina 6 es muy importante para este sentido. Otro es el factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma también. Y otras estrategias actuales para la prevención es el uso, por ejemplo, de ciclofosfamida posinfusión. ¿Se imaginan? Han recibido quimioterapia, reciben sus células y ahora reciben ciclofosfamida para disminuir la mayor actividad de estas células y evitar el rechazo. Bueno, esta es una estrategia utilizada en el Hospital Revalidad y la están haciendo acá en el país y permite un incremento de las tasas de éxito en un tipo específico de trasplante. Acá unas láminas para mostrarles a ustedes cómo se observan las características del paciente que pueda tener compromiso de piel en una fase crónica. En esto se ve en la fase crónica una piel marmoleada, inclusive con soluciones de continuidad, y acá se ve un proceso un poquito más agudo, en el cual se ve obviamente piel eritematosa, dolorosa, en algunas zonas sangrante, que puede originar. Y esto, cuando conlleva un proceso crónico, puede llevar a la alteración completa de la piel, en la cual el paciente, por ejemplo, no puede flexionar, tiene serios problemas locomotores, alopecia, e inclusive el signo del rezar no lo pueden realizar. Simplemente es difícil juntar los brazos, virtud a los compromisos osteoarticulares y de piel en los diferentes pacientes. En boca también se puede observar cambios importantes en la mucosa asociado a infecciones. Por ejemplo, acá se ve una lengua saburral donde no solamente ves injerto contra huésped con daño de los tejidos, sino también ves infección micótica y también a nivel ocular, ¿no? Con un desprendimiento de zonas importantes, infección asociada, pérdida de todas las características propias del ojo, y una hipervascularidad que puede originar úlceras corneales severas con alto dolor y malestar en los pacientes. La fase 4, la convalecencia temprana, hay que hacer monitoreo estándar para prevención de virus e injerto contra huésped, y hay una serie de estrategias con la intención de disminuir las mismas, dentro de ellas las terapias dirigidas a personalizar la recaída, ¿no? Y en eso se utilizan más células, se puede utilizar la lenalidomida post-trasplante de progenitores hematopoyéticos o la combinación de azacitidina, todas ellas con la intención básicamente de reducir las recaídas post-trasplante. Y acá los últimos slides para ver las convalecencias tardías, por ejemplo, cuáles son estas estrategias que se pueden utilizar. Existe una serie en el paciente crónico de utilizar corticoides, y si esta falla, vean ustedes la gran diversidad de protocolos que existen, porque básicamente la segunda línea es compleja, ¿no? Entonces, el paciente que falla al corticoide para evitar el rechazo y la falla del injerto, podemos utilizar ibrutinib, ruxolutinib, que son los más utilizados recientemente, pero existen otras estrategias con la intención de disminuir este proceso. Sin embargo,
Acá lo que siempre mencionamos, ¿no? Llegar a una convalecencia tardía con un proceso de rechazo es porque tus estrategias de prevención no han sido muy eficientes, ¿no? Entonces tienes que caer en lo que es tu estrategia para prevenir el mecanismo de rechazo y tienes que tenerlo claro desde el inicio, una selección apropiada de pacientes, el estudio del PRA y estudios previos al procedimiento per se. Esta última lámina para mostrar el proceso de reconstitución inmune post-trasplante halogénico en progenitores hematopoyéticos. Si bien es cierto, tenemos en la médula ósea que ha sido dañada por la enfermedad, por la quimioterapia, y podemos tener el tejido linfoide que ha sido dañado también por los mismos tóxicos. Bueno, la idea de dar células progenitoras hematopoyéticas van con la intención de reducir estos daños tisulares, pero sin embargo a veces pueden ser insuficientes y pueden tardar en mecanismos de reducción. Por eso existen teorías adicionales para hacer que este proceso de trasplante sea menos tóxico en el paciente, tanto en la médula ósea como en el tejido linfoide, y vean ustedes una serie de alternativas en las cuales podemos de alguna manera resaltar algunas, ¿no? La infusión de linfocitos T reguladores, con trasplante de células mesenquimales, la utilización del bortezomib, inhibidores JAK2 como ruxolitinib o de ibrutinib, que son los inhibidores de la tirosina de Bruton, que son diferentes mecanismos actuales que usamos en la tendencia de prevención. Resumiendo, tenemos mecanismos de rechazo que involucran la teoría humoral en trasplantes de órganos que está ampliamente aceptada. También existen, y no son menores, los linfocitos T y NK que están involucrados en el rechazo de trasplante de órganos. Es posible tratar estos pacientes mediante la reducción de los niveles de anticuerpo y hacer un monitoreo previo al trasplante. O sea, entrar a ganar en el proceso del trasplante per se. Y la monitorización de anticuerpos y de tratamiento efectivo puede reducir sin duda las tasas de rechazo crónico e injerto contra huésped en el caso de progenitores hematopoyéticos. El último slide para mostrar nuestra facultad hace muchas décadas, los hospitales nacionales donde se realizan trasplantes, el Hospital Revaliati, el Hospital Almenara, el Niño San Borja, donde hemos tenido la oportunidad de trabajar por muchos tiempos, que tenemos grandes amigos en el área de trasplante, principalmente en el Hospital Almenara, en el MD Anderson, donde trabajamos un par de años con este señor, y actualmente en la Clínica Angloamericana, donde estamos nosotros centralizando nuestra actividad. Los últimos mensajes son para mencionar que existe una asociación peruana de trasplante de órganos y tejidos involucrado en todas las modalidades de trasplante a nivel nacional. Es un grupo fabuloso que se trata de impulsar y de apoyar toda actividad trasplantadora en sus diferentes centros asistenciales, ya sean del seguro, ya sean del CIS, Fuerzas Armadas, y a nivel Lima y regiones. Nos interesa mucho el desarrollo y que personas jóvenes se involucren más en el tema de inmunología de trasplante, que es un tema apasionante. Recordarles a ustedes que el Día del Trasplante es el 27 de febrero, es un día importante, el país tiene que incrementar su actividad trasplantadora porque eso salva vidas sin duda. Y finalmente dejar mi contacto de correo y de teléfono para las preguntas que crean pertinente. Finalmente agradeciendo a doctor Mario Tapia por la oportunidad y bueno, agradeciéndoles a ustedes por la atención. Gracias.